Jonás ha dejado el vientre del pez y la palabra de Dios viene a Jonás por segunda vez. Ahora, contrario a capítulo 1, lo que nosotros encontramos ahí en capítulo 1, versículo 2, de hecho decía en capítulo 1, versículo 2, dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. A diferencia del capítulo 1, nosotros vemos que en capítulo 3 observamos a un Jonás un tanto diferente. Un Jonás que ahora sale a obedecer, por así decirlo, la palabra de Dios. Y en este pasaje podemos pensar, mira, Jonás ya se reivindicó. Y ahora ya está haciendo las cosas bien. De hecho, hasta el cantito que hemos estado estudiando estas 3 semanas, pues termina diciendo Jonás dentro del pez, muy dentro de la mar, sintiéndose incómodo, se puso a orar, capítulo 2. Y luego Dios mandó al pez a vomitar y ¡pum! Salió Jonás listo para predicar. Déjame diferir del canto. Vamos a analizar un poquito este capítulo. ¿Qué eres? ¿Una luz? ¿O eres simplemente un destello? Esta mañana, a la luz de capítulo 3, queremos ver esta gran verdad. Porque Dios puede transformar a un gran pecador. Tú debes proclamar la salvación de un gran Dios. Porque Dios puede transformar a un gran pecador. Tú debes proclamar la salvación de un gran Dios. Vamos a orar y vamos a dejar el tiempo en manos de Dios. Padre, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos pensar en algunos aspectos prácticos de ella. Y ruego, Señor, que esta mañana el pasaje de Jonás 3 no sea diferente, sino que realmente nos afecte. Como bien dijeron algunos de mis hermanos, en primera instancia debería de afectarme a mí. Y ruego, Señor, que esta mañana tu palabra me afecte a mí. No solamente en pensar en la persona que tengo al lado. No solamente pensar en la persona que tengo a mi izquierda, a mi derecha, enfrente o atrás, o en otro lugar. Sino que principalmente hoy la palabra de Dios me afecte a mí. Y al afectarme a mí, poder pensar también en qué otra manera la palabra de Dios debería afectar a otras personas. Y cómo yo puedo ser un instrumento en tus manos para llevar esa palabra de ese gran Dios a esa gente. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias por mis hermanos aquí presentes. Pido, Señor, que esta mañana quitemos de un lado todo lo que pueda estar inundando nuestra cabeza, aún el cansancio mismo, y concentrarnos en tu palabra. Gracias te damos por todo, en nombre de Cristo. Porque Dios puede transformar a un gran pecador. Tú debes proclamar la salvación de un gran Dios. Dios puede transformar a un gran pecador, no solamente a Nínive, sino pensar principalmente en Jonás. Pero vamos a pensar que los pecadores aquí, como decíamos en el pasaje de Mateo que mencionaba Belén hace un momento, el pasaje de Mateo es entender que no solamente los que maldecían o aborrecían eran las otras personas, era yo. Y aquí el pasaje nos va a indicar esto. No solamente el pecador era Nínive, no solamente Asiria eran los pecadores, principalmente soy yo. Y era Jonás el pecador, ¿ok? Y Jonás y los ninivitas van a ser esos pecadores grandes, pero que también conocen a un gran Salvador, que se les proclamó la salvación de un gran Dios. La diferencia es que Nínive respondió de una manera, Jonás respondió de otra. Y yo te dije que este libro está lleno de ironía. Y entre la ironía vamos a llegar al capítulo 4 y vamos a entender esta mañana, al final del capítulo 3, para entrar al capítulo 4, que la ironía es que los que entendieron la gran salvación de ese gran Dios fueron los ninivitas. ¿Y el profeta? Nunca lo entendió. Toda la gente entendió mejor quién era Dios. El capitán, los marineros, el pez y los ninivitas. ¿Y Jonás? ¿Y dónde quedó Jonás? Número 1, esta mañana, porque Dios puede transformar a un gran pecador, tú debes considerar el reto de un gran Dios. Porque Dios puede transformar a un gran pecador, tú debes considerar el reto de un gran Dios. Pero para ello necesitamos leer versículos 1 al 4. Así que vamos a leerlo. Yo lo voy a leer, síguelo con tu vista, pero préstale atención al pasaje. Versículos 1 al 4. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida.
En el punto número 1, si lo quieres ver así, de este primer punto, ¿ok? Nosotros debemos aprender a mirar con los ojos que Dios ve. Mira con los ojos que Dios ve. Mira con los ojos que Dios ve. En este capítulo se menciona en 2 ocasiones, en capítulo 3 se menciona en 2 ocasiones que la ciudad de Nínive era grande en extremo. En el capítulo 4 se menciona por tercera vez y en capítulo 1 se menciona una cuarta vez. Quiero que notes esto. Capítulo 1 menciona que Nínive era ciudad grande. Capítulo 3 menciona que la ciudad de Nínive 2 veces la menciona que era grande. Y capítulo 4, otra vez Dios menciona que era una ciudad grande. De hecho lo leímos hace un ratito. Dice capítulo 1 versículo 2: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Y luego encuentras en capítulo 3 que una vez más le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios, y era Nínive ciudad grande en extremo. El detalle es que nosotros necesitamos ver lo que Dios nos está queriendo dar a entender. Hay una repetición constante de este término y no debemos de pasarlo desapercibido. Si algo se está repitiendo en el texto, nosotros nos debería de poner un poquito ahí, porque ese detalle que tanto se está repitiendo es importante. Es interesante, ni siquiera casi ni se menciona, y esto que sí se menciona no le prestamos atención. La ciudad era grande. Dios quiere que notemos este importante detalle. De hecho, la ciudad era lo suficientemente grande como para que le tomase a Jonás 3 días recorrerla toda. De hecho, hay un dato interesante aquí, hay una situación interesante en este pasaje que debería de llamarnos la atención. En capítulo 1 dice que vaya a Nínive, pero nota lo que le dice en capítulo 1 a Jonás. No solamente le dice que era grande, nota el cambio entre capítulo 1 y nota el cambio a capítulo 2. Va a ser importante para esta mañana. En capítulo 1, perdón, entre 1 y 3. En capítulo 1 le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. ¿Pero qué le dice? Pregona contra ella. ¿Ok? Y en capítulo 3, ¿cuál fue el cambio? Levántate y ve a Nínive. Hay un cambio. Ya no le dice pregona contra ella. Dice que proclame el mensaje. ¿Qué le iba a decir? Hay un cambio, y esto lo vamos a notar más adelante, pero lo vamos a ver más adelante. Dios sabía que la pecaminosidad que había en el corazón de los ninivitas era grande, y la maldad se había extendido en esta gran ciudad perdida. El problema era mayúsculo, y así debería ser la visión del profeta. El problema era un problema mayúsculo, y de ese tamaño debería ser la visión del profeta. Jonás no vio lo que Dios quería que viera. Dios quería que viera una ciudad grande en extremo, que estaba en un gran pecado y en una gran condición caída. Pero el problema es que Jonás no alcanzó a ver lo que Dios quería que viera. Para Jonás fue una ciudad simplemente miserable que merecía morir. El problema era mayúsculo, y la visión del profeta debería ser de ese tamaño. ¿Sabes qué? Hoy los cristianos vivimos rodeados de un mundo de perdición, de un gran mundo de perdición. El pecado ha absorbido cada área de nuestra vida, incluso, si me permites decirlo, la iglesia misma. El punto es que nos enfrentamos a un problema mayúsculo, y de ese tamaño debería ser nuestra visión. El problema es grande. No solamente tenemos que pensar, como decía, y yo sé que tal vez te llevé a una situación en la que no pensabas, de decir, pues siempre terminamos diciendo, pues Dios nos perdona, nos perdona pecados, pero ¿qué circunstancias? Quiero que aprendamos a ver con los ojos que Dios ve. Y Dios no solo lo ve como pecado, Dios le pone nombre al pecado, Dios sí le pone un título, y Dios sí dice que no solamente Dios muere por tus pecados. La Biblia sí menciona específicamente adulterio, lujuria, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, homicidios, borracheras, orgías y muchas cosas más. Y pasajes de la palabra de Dios están mencionando todo eso de manera específica. Porque el pecado que se confiesa es pecado que pierde poder. Y hay un pecado que puede estar abundando en nuestras vidas y que nosotros no lo queremos nombrar como tal. Preferimos llamarlo pecado, porque al final el mentiroso pues sigue siendo pecador. Y no me siento tan diferente entonces del mentiroso. Y no soy diferente delante de Dios. Ciertamente no hay categorías, pero no me siento tan mal. Y deberíamos aprender a ver las cosas como Dios sí las ve, con los nombres que Dios sí los ve.
Hay pecados que están abundando, que están absorbiendo toda nuestra vida y nos enfrentamos a problemas mayúsculos. Por lo tanto, mi visión como líder, mi visión como líder y tu visión como líder en tu casa y la visión de cada uno de nosotros como creyentes debería ser así de grande. El pecado está absorbiendo cada área. Tenemos un sistema educativo sin moral alguna. Nuestro sistema educativo cada vez más está más perdido. La información que vemos en televisión, comerciales de jabones donde cada vez ya prácticamente salen mujeres desnudas, los sistemas de comunicación y redes sociales que promovemos o que se promueve cada vez más las situaciones de índole sexual, el lenguaje altisonante como algo totalmente natural. Prende la televisión por un momento y vas a ver comerciales de cervezas donde ya ahorita hay palabras que antes no esperabas verlas en la televisión, por lo menos a ciertos horarios. Hoy ya es la manera más común de hablar en los mismos comerciales. Televisión, radio, mucho más internet y redes sociales. La liberación sexual. El pecado ha abordado nuestro sistema legal y nuestro sistema de salud, donde se encarcela a una persona por matar un perro, pero se le alaba a alguien por matar un bebé dentro de un vientre. Esta es la lógica de ahora. Metemos más a la cárcel a una persona por matar un perro que por matar a un bebé dentro de un vientre. Y a ese se le alaba y se le dice: tú eres una persona muy inteligente y muy cuerda y muy madura. Las familias están siendo abordadas por el pecado cuando promovemos la unión libre en vez de la institución del matrimonio. Y esa es la idea de ahora. Mejor prueba primero. Mejor checa si pueden estar juntos. Ya después ven si se casan. Primero prueben. Y el día viernes pude hablar con una amiga que está viviendo en esta situación y al finalizar el día lo único que le decía a mi mamá era: qué vida más miserable. Porque esa es su mentalidad. No, sí, yo puedo probar, yo me fui a vivir con mi novio. Y lo único que me contaba era problema tras problema tras problema, y el odio y el rencor. Es que ya me aburrí, me decía. Efectivamente, ya te aburriste. Ya lo probaste, no te gustó, ya. Que siga con el otro. Y me preguntaba acerca de mi vida. Le dije algo que con lo que se quedó callada. Le digo: ¿sabes? Pues no pienso de la misma manera, pero entre todo al final de la conversación podía decirle: pero estoy en paz. Duermo en paz. No tengo tal vez la vida que tú y todos tus amigos tienen, pero duermo en paz. Y para mí eso vale más. Porque qué chido, entonces, qué chido es probar, ¿no? Pero al final te das cuenta del vacío y de la miseria que vive. Pero es el pensamiento ahora. ¿Para qué lo haces? Mejor prueba. Esposos que aprenden del mundo cómo se debe de tratar a su mujer, en vez de ser dirigidos por las enseñanzas de Dios sobre el liderazgo varonil. Las mujeres siendo motivadas más por psicólogos o por motivadores espirituales, o simplemente guiadas por los consejos de sus amigas, que muchas de ellas viven exactamente en los mismos pecados o incluso peores que ellos. Y entonces ahí, en vez de recurrir a la palabra de Dios para que me diga cómo la Biblia me enseñe a cómo ser una mujer para la gloria de Dios, no, termino recibiendo el consejo de mis amigas, de la comadre. Y lo mismo con el esposo. Y ¿sabes qué? No podemos ser esposos y no podemos ser líderes de nuestra casa correctamente para la gloria de Dios, ni tratar a la mujer que tienes a tu lado como la mujer que Dios te dio. No, porque el mundo nos enseña ahora cómo se debe de tratar a la mujer, ¿no? Cuando hijos están siendo más influenciados por la perspectiva del mundo acerca de cómo no deben de sujetarse a sus padres ni a su dirección, ya eres grande, ya eres libre. Esta es la idea, esta es la perspectiva de ahora. Padres que están aprendiendo más de las nuevas enseñanzas pedagógicas de dirección infantil, donde cada vez existen más trastornos que pecados. Y no me malentiendas, mi hermana es pedagoga, es la primera que tal vez me diría, ciertamente, sí hay cosas que son físicas, pero hoy en día ya no le llamamos pecado. Hoy en día ya se le llama, es que tiene un trastorno de esto o del otro. Yo te dije que incluso en la iglesia
El pecado ha llegado. La iglesia se enfrenta a una perspectiva consumista y de interés, donde para atraer a la gente, a la iglesia le demos a la gente lo que más le atraiga. Llámese desde música, sanación, motivación emocional, payasos, juguetes o despensas. Damos a la gente simplemente lo que quiere. O iglesias que piensan que con dar eso, entonces vamos a atraer un montón de gente a la iglesia. El pecado está llegando a cada lado. Quiero que pienses en cuestiones prácticas. Y quiero que entiendas y empieces a ver las cosas como Dios las ve. Porque el problema sí es grande. El problema no solo se llama pecado. Ponle nombre a ese pecado y vas a ver que está llegando a áreas donde tú ni te has dado cuenta. Y así debería de ser de grande la visión que deberíamos tener ante el problema que enfrentamos. Por eso es que no solamente debemos de ver con los ojos que Dios ve, sino que también debemos clamar con la solicitud que Dios clama. Deberíamos clamar con la solicitud que Dios clama. Dios había enviado a un profeta Dios había enviado profetas a otros pueblos antes que a Jonás, antes de que Jonás fuera llamado, y seguramente habría otros profetas después de él. Seguramente habría otros profetas después de Jonás, pero solo en Jonás vemos un hombre que no le interesaba predicar. Lo irónico de esto es que es un profeta que es llamado a predicar y es un profeta que no quiere predicar. Solo en Jonás encontramos un profeta que no quiere hacer lo que Dios dice. Jeremías predicó en Judá durante más de 52 años, o aproximadamente 52 años, en los cuales en su ministerio no hubo ni un convertido, ni una persona vino a la iglesia. Te desanimas porque a veces se ve medio vacío el templo. Tienes más gente aquí de lo que tenía Jeremías en el suyo, y tuvo 52 años de ministerio, ¿sí? Entonces dale gracias a Dios por la iglesia que tienes. Fue más de lo que tenía Jeremías en su tiempo. Y ante todo eso, Jeremías aún así no se desanimó para que continuase predicando. De hecho, Jeremías dice, tuve ganas, hubo un punto en el que tuve ganas de decir, ya no quiero predicar más, ya estoy harto. Pero había un fuego en mi corazón. Quise resistirlo y no pude. Con Jonás no es así. De hecho, el pasaje indica que aunque la ciudad era de 3 días de viaje, ¿cuánto fue lo que Jonás estuvo viajando primero? ¿Cuánto fue lo que Jonás viajó? ¿Qué dice el pasaje? Un día. No sabemos si Jonás continuó predicando, pero este es el único versículo, el único de todo el libro, y prácticamente de toda la Biblia, que se dice que Jonás predicó. Es el único versículo. La ciudad era grande en extremo, de 3 días de viaje. Y lo único que Jonás predicó camino de un día. Posterior a esto, no volvemos a saber nada respecto al tiempo de predicación de Jonás. Absolutamente nada. Al enfrentar un problema grande, el sacrificio debe ser igual de grande. Estamos enfrentando problemas grandes, como te los acabo de mencionar, y de ese tamaño debería ser nuestro sacrificio. Debería ser exactamente de la misma manera. Al enfrentar un problema grande, el sacrificio debe ser igual de grande. El mundo está sacrificando su tiempo. Quiero que pienses en eso. El mundo está sacrificando tiempo para llevar a la gente a la perdición. El mundo está sacrificando tiempo y recursos para que este mundo se vaya a la perdición. Está sacrificando recursos en internet, en redes sociales, en televisión, en la escuela, en todos lados. No podemos nosotros quedarnos atrás. No podemos esperar que una familia, esposo o hijo sea restaurada si solo esperamos que vengan a la iglesia y ya. No resolvemos el problema. Si tu hijo está en rebeldía, el problema no solo se resuelve con golpes, o no solamente se resuelve con fuerza, o tal vez con quitarle una cosa u otra. Se requiere de tiempo, se requiere de esfuerzo, de dedicación, de compromiso para que una persona en pecado o que ha caído sea restaurada. Pero requiere que te sacrifiques por él o por ella. Eso requerimos y nos hace falta entenderlo a todos. Se requiere de pasar tiempo con tu hijo o con tu hija, hablando de sus problemas, de sus inquietudes, de sus ansiedades, de sus temores, miedos o incluso de sus alegrías. La consejería entre nosotros debería ser así, y eso es algo de todos. Gálatas lo dice de otra manera. Si ves que algún hermano, y no se lo dice a pastores, se lo dice a la iglesia, si tú ves a un hermano que está cayendo en pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y Pablo no le está hablando a pastores, Pablo le está hablando a una iglesia, y le dice, tú iglesia, tú,
Mira a la persona que tienes al lado, y si tú ves que una persona a tu lado está cayendo en pecado, haz el esfuerzo por acercarte e intentar restaurarle. Es tu responsabilidad. Nuestras familias, la iglesia y este mundo requieren que podamos dejar por un momento nuestra comodidad. Y porque Jesús se interesó en mí, se sacrificó por mí, y porque tú me interesas, puedo sacrificarme por ti. Todos así deberíamos de hacerlo. Estamos enfrentando un problema grande y deberíamos clamar con la solicitud que Dios clama. No solo eso, deberíamos predicar el mensaje que Dios manda. Deberíamos predicar el mensaje que Dios manda. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que Dios está mandando? Dios en capítulo 1 había mencionado a Jonás que pregonara contra ella. Ya lo leímos en versículo 2 de capítulo 1. Sin embargo, el cambio en capítulo 3 es que dice que vaya y proclame el mensaje, dice versículo 2, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Pero nota lo que hizo Jonás. Jonás no se esperó a saber cuál era el mensaje que Dios diría. Jonás nunca se esperó a ver cuál era el mensaje que Dios decía que pregonara. No, Jonás tomó su propio mensaje y él fue el que él predicó lo que él quiso. Dios quería determinar el mensaje y Jonás no se esperó, se adelanta a eso. Jonás comienza a proclamar su propio mensaje, el cual consiste exactamente de esto. Quiero que notes el gran mensaje del profeta Jonás, ¿ok? Quiero que notes el que salió listo para predicar. Nota el gran sermón de Jonás. ¿Cómo dice? Versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, ¿cuál fue el sermón? Qué excelentísimo sermón, ¿no? Y yo sé que a veces no, y te pido perdón, en alguna ocasión te lo decía, creo que fue cuando estudiamos Jehová, Yahweh Rojí, Jehová es mi pastor. Te pido perdón si en algún momento has salido de este lugar y te has sentido vacío. Y te pido perdón si has salido alguna vez de esta iglesia, un domingo, un jueves, y regresaste a tu casa sin nada. Porque es mi responsabilidad. Te pido perdón porque es mi responsabilidad que cada vez que me suba a este lugar te pueda dar el alimento que Dios quiere que te dé. Y a veces, tal vez no está en mis posibilidades hacerlo de la mejor manera, pero te prometo que siempre que lo hago trato de hacer lo mejor que puedo. Lo triste de Jonás es que a él ni siquiera eso le interesó. Lo triste de Jonás es que predicó un sermón tan miserable que constaba de 5 palabras hebreas. Ese fue el gran sermón de Jonás. 5 palabras hebreas. Jonás está enojado. Jonás está enojado contra Asiria. Jonás está enojado contra Nínive. No te olvides del contexto. En alguna ocasión escuchaba el que predicaba Jonás 3 y decía, es que mira, ya predicó Jonás y la gente fue convertida. Jonás no predicó. Si entiendes el contexto desde el capítulo 1, que Jonás está huyendo de Dios porque no quiere ir a predicar a Siria. Prefiere irse al otro lado del mundo. Vea que no puede. Prefiere que lo maten en vez de ir a predicar a Siria. Vio que tampoco se puede morir. Y entonces ahora sí, pues ni modo, ya lo echaron en tierra, pues tiene que ir a predicar. Y ahí va regañadientes a predicar obedeciendo. Y muchos terminamos haciendo eso, terminamos obedeciendo a regañadientes. Y ya llegó a Siria, ya llegó a Nínive y ahora sí va a predicar. ¿Y cuál crees que es la idea de Jonás? Sigue siendo exactamente la misma, que la gente se muera. Esa gente, Jonás odia a esa gente. Al punto de que el sermón de Jonás es tan miserable que parece ser como si él mismo quisiera sabotear su propio mensaje. Jonás está predicando un sermón tan miserable que parece que quiere predicar un sermón como diciendo que esta gente no entienda nada. Y entonces si no entienden nada, pues se van a morir, Dios los va a castigar, si va a venir el juicio, Dios los va a castigar. ¿Y sabes qué? Yo ya me limpié las manos, yo ya prediqué. Ahora hay una gran ironía en este pasaje, ¿de acuerdo? Pero vamos a analizar, si no me crees, vamos a analizar el pasaje, vamos a analizar el sermón de Jonás, ¿ok? Para ver de qué carece. Notemos el excelentísimo sermón de Jonás. Primer lugar, dice que la ciudad era de 3 días de camino. Ya entendimos que Jonás entró solamente uno, por lo menos lo que nos dice el pasaje.
Según su mensaje, el juicio vendría ¿en cuántos días? 40. ¿Cuántos días predicó? Según lo que nos dice el pasaje. 1. O sea, que le quedaban ¿cuántos? 39 para seguir predicando. 39 días para predicar. Para predicar acerca de Dios. Pero el sermón de Jonás se resume en 5 palabras hebreas, que más o menos te tardas, vamos a decirlo todos juntos. Repite el sermón de Jonás. 1, 2, 3. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Cuánto te tardaste? 5 segundos. Si lo quieres hacer súper lento, 10 segundos. 39 días. Y su sermón duró 10 segundos. Ese fue su sermón de Jonás. ¿Qué otra cosa? Nótale qué carece el mensaje. En ningún momento se menciona lo que los ninivitas hicieron mal. ¿Estamos de acuerdo? Te estoy hablando de que tenemos que mencionar pecados específicos. Tenemos que llegar a la parte práctica. Jonás, ¿en qué momento menciona qué fue lo que los ninivitas hicieron mal? ¿Cuál fue el pecado específico de los ninivitas? El pasaje nunca lo menciona. No se menciona qué fue lo que los ninivitas hicieron mal. No se menciona qué es lo que de ellos deben hacer o cómo es que ellos deberían de responder ante el mensaje de Jonás, ¿no? Porque la idea es que al final de todo este sermón yo te pueda decir, pues, vive de esta manera. Una aplicación a tu vida. ¿De qué manera Jonás predica? Y en su sermón no solamente no se menciona el pecado, sino que tampoco dice de qué manera los ninivitas debían responder o qué deberían hacer. ¿Cuál es la solución al problema? No lo menciona. ¿Qué otra cosa? No hay mención de quién proviene el juicio. Dice que va a ser destruida. ¿Por quién? ¿Por un rey? ¿Por otra nación? ¿Por Dios? ¿Por quién? Nunca se menciona. Versículo 5, Dios. Pero espérate, todavía no llegamos al versículo 5. Estamos todavía igual. De hecho, quiero que notes algo. El sermón, curiosamente, ni siquiera menciona a Dios. El versículo 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Pero el sermón de Jonás ni siquiera menciona la palabra Dios. Dentro del sermón ni siquiera existe la palabra. Nunca se menciona. Qué interesante, ¿no? Pareciera, como te dije, que Jonás está intentando sabotear su propio mensaje para que los ninivitas no entiendan nada. De hecho, hay una gran ironía con lo que vamos a ver ahorita en versículo 5, como está diciendo el hermano. Pero hay una gran ironía, porque la palabra que la Reina Valera traduce ahí como en versículo 4, donde dice Nínive será destruida, la palabra destruida es una palabra hebrea que es kal, y que literalmente significa ser cambiado. Eso es lo que literalmente significa. Y en muchos contextos la palabra es usada para hablar de un cambio para destrucción. Pero hay muchos otros contextos en los que la palabra kal era usada en sentido de un cambio positivo. Se usaba en un sentido de un cambio positivo. Parece ser que lo que Jonás está haciendo es que no quiere predicar este sermón con la idea de que la ciudad sea cambiada para bien. Jonás esperaba que esta ciudad fuese destruida. Lo irónico, como ya vimos que hay tanta ironía en este libro desde capítulo 1, lo irónico es que llegas a capítulo 5 y resulta que en vez de ser cambiados para mal, son cambiados para bien. Cuando tratamos con el pecado de alguien, por ejemplo, los padres deben entender que primero el pecado de sus hijos yace en la carencia de Cristo. Cuando entendemos, por ejemplo, o tratamos con una situación práctica de un hijo que está en rebeldía, como por ejemplo el ejemplo que se me vino a la mente de un hijo que está en rebeldía. Un hijo que está en rebeldía, el problema principal no se yace solamente en la rebeldía, sino que carece de algo en su vida. Todo pecado tiene raíz en un corazón lleno de sí mismo y en ausencia de Cristo. Todo pecado tiene su raíz, tiene su centro en un corazón que está lleno de sí mismo y en la ausencia de Jesús. Piensa en una persona como lo que está diciendo Belén hace un instante, alguien que está en rebeldía. ¿Por qué me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es la raíz del problema? El problema en sí mismo no es la rebeldía. ¿El problema cuál es? ¿Cuál sería el problema principal? ¿Y en qué sentido el corazón? Vuelvo a lo mismo. ¿En qué se basa, en qué se cimenta la rebeldía? Falta de amor. Falta de amor. La ausencia de Dios. Ausencia de Dios. El detalle es, yo tengo control de mi vida, yo soy dueño de mi vida, ¿tú por qué me vas a mí a ordenar?
El problema es que el corazón está lleno de yo decido, tú no decides. No Dios, no otra persona. Piensa en alguien, no sé. Pensaba en esto hace unos días con una hermana. Platicábamos de esto con una hermana. Y pensábamos en una persona que ve pornografía. Y pensábamos entre la hermana Luz y Ruth. Pensábamos en alguien que ve pornografía. ¿Y sabes cuál es la solución de muchos? Tristemente he escuchado a muchos decir en sermones, en predicaciones: ¿qué vas a hacer? No, hermano, es que tú estás viendo pornografía. No, tú corta el internet, hermano. No tienes por qué. Corta el internet. Ok, ya cortó el internet y luego sigue siendo pornográfico, pero ahora sin internet. ¿Sí? Y ahora lo va a terminar buscando en cualquier otra cosa. Como ya no tiene internet, ahora lo va a terminar buscando en revistas, ahora lo va a terminar buscando en la calle, ahora lo va a terminar buscando en cualquier otro lugar. Ese es el problema. El problema es que queremos modificar la actitud sin entender que tenemos que modificar primero el corazón. Queremos modificar conducta, pero no queremos modificar primero lo que yace adentro y lo que causa el problema principal. Y así con todo. O sea, así es con exactamente todo lo que nosotros hacemos. El problema, todo pecado tiene su raíz en un corazón lleno de sí mismo. Por tanto, cada uno de nosotros deberíamos estar siendo guiados y estarnos guiando hacia una predicación cristocéntrica, hacia un consejo cristocéntrico. Es decir, que un padre debería enseñarle a su hijo a honrar a Dios más que solo a cumplir una obligación. Porque entonces quedamos satisfechos cuando mi hijo ya cumplió, ya hizo la tarea, o ya atendió la cama, o ya sacó pero tal vez no lo está haciendo con la conducta, con la actitud correcta. Y tarde o temprano, cuando él ya sea lo suficientemente grande, te va a votar a ti, porque entonces ya va a tener las herramientas para decir: yo ya no quiero estar contigo, o no me interesa. No te ganaste el corazón de tu hijo, simplemente lo acondicionaste a hacer lo que tú querías que hiciera. Ese es el detalle principal. Y así con cada pecado en que podamos estar pensando. El punto es llevarnos a una predicación cristocéntrica. En la iglesia debería ser exactamente igual. Es una iglesia que está carente de muchas cosas. Nuestra iglesia carece también de muchas cosas y puede ser deficiente en muchas otras. Pero deberíamos empezar a ver principalmente a Cristo más que a la persona que tienes al lado, que tiene fallas y tiene deficiencias. Tratar con misericordia, con amor, con paciencia, con dirección. Y sobre todo con la intención de que Cristo sea exaltado y glorificado, no solo nuestro nombre, nuestra doctrina o nuestra denominación. Cuando tú hagas las cosas, deberías hacerlas más con la intención de que el nombre de Dios sea exaltado, más que el nombre que está en el salón. Y se los he compartido en otras ocasiones. Vamos en nombre de una familia. Vamos en nombre. Tú cuando haces algo tienes que entender que detrás de ti va un apellido, detrás de ti va una familia, detrás de ti van padres, van hijos. Detrás de lo que tú estás haciendo va incluso la iglesia a la que tú asistes. Pero principalmente lo que nos debería de motivar a nosotros es que el nombre de Dios es exaltado, más que el nombre de nuestros padres o de nuestros hijos o de la loma que está allá afuera. Y te prometo que si haces bien la primera, entonces vas a honrar todas las demás. Si tú honras primero a Dios, vas a honrar a los que están detrás de ti. Si con tus actos honras a Dios, por default vas a honrar a tu esposa. Si honras a Dios, por default vas a honrar a tu esposo. Si honras a Dios por sobre todas las cosas con lo que tú haces, tus padres o tus hijos van a ser honrados. Si tú honras a Dios principalmente ante todas las cosas, por default, esta iglesia también, el nombre. Pero lo principal debería ser que el nombre de Dios sea glorificado. Si hacemos bien esa primera, todas las demás caen por sí solas. Y caen correctamente. Se hacen las cosas bien. Porque en el matrimonio, tu motivación principal debería ser tratar a tu cónyuge como trataríamos a Cristo mismo.
La predicación en general no debería ser, cuando hablamos con alguien, tal vez como decía mi papá al principio, cuando hablamos con alguien, ¿de a quién le predicamos? La predicación en principal o en primer lugar no debería ser a dónde quieres ir cuando mueras, sino realmente compartir el evangelio, que es pecado, consecuencias del pecado, la muerte vicaria de Cristo, la santificación de Dios a través de Dios que hace nosotros a través de Cristo, y un proceso que culmina en la glorificación de todos aquellos que aman y sirven a Dios fielmente. El punto del mensaje debería ser no solamente normas, no solamente regaño. El punto no se debería ser simplemente los golpes. El punto no debería ser solamente eso. Tampoco debería ser solo amor, sino una disciplina que va acompañada de dirección hacia el Cristo de santidad. Hay unos niños que conocemos que sus papás les estaban pegando ya de a tiro por viaje, hasta el punto en el que ya uno de ellos decía, pues, ahorita vengo, me van a disciplinar, ¿no? O sea, si ese grado, ya sabía que era, te tocan estas, y te toca disciplina, y te toca disciplina, y entendieron mal el punto, porque no es la disciplina, hasta el grado en que para el niño ya hacía algo malo, ya sé que me tocan tantas, ahorita regreso, ya se lo tomaba a juego, porque el punto el golpe no estaba generando nada, sino va acompañado de la dirección correcta. El punto es no solamente modificar conducta, sino ver la ausencia que tienes de Cristo en tu corazón. Llámese en el pecado que se llame económico, personal, rebeldía, visual, auditivo, lo que tú estés haciendo, el principal problema yace en que estás ensimismado de ti, en lo que tú quieres, más que lo que Dios quiere. Pusiste en el trono de tu corazón a ti mismo y tu necesidad que querías satisfacer que Dios. Ese es el gran problema. Pero en Cristo hay misericordia, amor y, como estamos viendo esta mañana, transformación. Número 2. Porque Dios puede transformar a un gran pecador, tú debes humillarte ante el Dios de tu transformación. Porque Dios puede transformar a un gran pecador, tú debes humillarte ante el Dios de tu transformación. Versículos 5 al 9, la sección más grande. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia al rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gustan cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Jonás predicó un mensaje tan malo, esperándole que Nínive no comprendiera nada. Sin embargo, la ironía se hace evidente una vez más en este libro. La ironía se hace evidente y nos muestra que en este libro todo está de cabeza. En este libro todo está de cabeza y contrario a lo que se esperaría, la ciudad escucha el mensaje de Jonás. ¿Y sabes qué? ¿Entendieron todo lo que Jonás ni siquiera había dicho? La ironía es que entendieron la gente lo que Jonás ni siquiera había predicado. Se convirtieron estos hombres y es impresionante cómo Dios guió los corazones de todos ellos para comprender las cosas que Jonás había omitido. Hay algo que los teólogos llaman la gracia, una gracia especial, y esa gracia que algunos llaman gracia incondicional. La gracia incondicional consiste precisamente en esto: cuando Dios quiere hacer una obra en tu corazón, no hay nada, o la gracia irresistible es que nada vas a poder hacer para resistir la palabra de Dios en tu corazón. Cuando Dios hace algo tan maravilloso en tu corazón, puedas tú oponerte a ello, Dios va a trabajar tan impresionantemente que no lo vas a poder resistir. Esta gente tal vez experimentó exactamente eso y entendieron todo lo que Jonás ni siquiera había mencionado. Una vez más se hace evidente algo que vimos la semana pasada. Uno de los principios de este libro, la salvación, es de Jehová, no de Jonás. Y gracias a Dios que el cambio de la gente no dependía de Jonás, porque si dependiera de Jonás, la gente se hubiera perdido. Gracias a Dios que el cambio en ti no depende de lo que yo te enseñe. Y te repito, pido a Dios de verdad que cada vez que suba aquí lo pueda hacer de la mejor manera posible. Pero gracias a Dios que no depende de mí, y gracias a Dios que no depende de ninguna otra persona. Quiero guiarte al que resuelve el problema.
Porque no quiero que me mires a mí, no quiero que veas en el pasaje al final a David, a Abraham, a Moisés, a Pablo o a Pedro. Quiero que veas al que resuelve el problema, porque necesitamos guiarnos al que sí resuelve el problema. Yo no lo voy a hacer, el profeta no lo va a hacer, a Pablo y Pedro no lo van a hacer, lo va a hacer Él. Y necesito presentarte al que sí va a resolver el problema. La salvación es de Jehová, concéntrate en Cristo. Y nota lo que hacen las personas. En primer lugar, creyeron. En primer lugar, ellos creyeron. El pasaje nos menciona que los hombres de Nínive, juntamente con el rey, creyeron a Dios. De hecho, el rey mismo se levantó apresurado y temeroso. Quiero que notes esto. Un pagano, junto con su pueblo, responde mejor ante el mensaje de Dios que incluso el profeta mismo. Un rey pagano y un pueblo pagano responden mejor que incluso el profeta mismo. Esto nos enseña una vez más que el proceso de conversión no se basa en cuánto sabemos de Dios, no se basa solamente en la doctrina o el nombre que tengamos o el título que haya en una iglesia afuera, sino en un corazón que inicia con creer con fe. No se basa en cuántos años tienes en el cristianismo. La conversión de tu corazón no se basa si estás aquí desde que naciste o si estás en este proceso de la vida cristiana desde muchísimos años antes. Tal vez te casaste en una iglesia cristiana y tú piensas que por eso somos convertidos, y no es por eso. Una vez más el pasaje nos enseña que no se basa en lo que sabemos o en la doctrina que tenemos, y debemos tener una buena doctrina. Al final lo que creemos va a afectar lo que hacemos, pero no es todo eso. Puedes estar allí, puedes conocer todo lo que tú quieras, puedes hablar, puedes conocer tu Biblia de la mejor manera y al final, ¿sabes qué? No haber entendido absolutamente nada. Como lo veíamos el jueves, necesitamos al Espíritu Santo. Porque sin Él, todo lo que sabes no significa absolutamente nada. Jonás era un profeta. ¿Tenía cercanía con Dios? Tal vez. ¿Tenía cercanía con la ley? Tal vez. Pero este profeta no entendía nada. Y estas personas escucharon un mensaje tan corto y lo entendieron absolutamente todo. Creyeron. Adoración no es cantar solamente. Adoración no es cantar cuán grande es Él y vine a adorar a Dios. Eso simplemente es simplemente un reflejo de lo que debería de haber en nuestro corazón. Yo quiero cantarle y es parte. Pero no es el punto todo. Adoración es que pueda salir de aquí y vivir para su gloria. No en estas cuatro paredes. Adoración, alguien dijo, la adoración es la respuesta apropiada a la revelación de Dios. Gordon Fee lo dice de esta manera: adoración es la respuesta apropiada a la revelación de Dios. Pero en todo, en tu trabajo, en tu casa, en el teléfono, en la calle, en la computadora, en lo que escuchas, eso es adoración. El profeta no lo entendió, y el problema es que muchos cristianos tampoco. Que cargues una Biblia en tu mano no te hace diferente. Porque como lo decíamos hace tiempo, tal vez algunos hasta experimentaron eso en sus casas, de ver familias que tenían ahí la Biblia no abierta en la sala, en el comedor, en alguna parte. Y ahí estaban empolvándose. Que tengas una Biblia en tu casa no hace ningún cambio si no la crees, si no la abrazas realmente. No solamente creyeron, oraron. El pasaje nos dice que los hombres de Nínive proclamaron ayuno. El rey por mandato dictó que nadie comiese cosa alguna, ni siquiera los animales, y que clamasen a Dios fuertemente, pues habían comprendido el juicio que en él estaba. La oración es fundamental, pero no como un rezo que se repite, no como palabras que le decimos a Dios y pum, ya por pura magia somos salvos. No funciona de esa manera. Muchos, de hecho, algunos se le llaman hasta eso, la oración del pecador. Eso no es la oración, sino es en conciencia real. Notemos que Jonás, de hecho hay algo bien interesante en este pasaje. Quiero que notes algo. Jonás ni siquiera guió a nadie a orar. En este pasaje, Jonás no guió a nadie a orar. Y entonces ahí estamos forzando a una persona que ore, y tal vez esa persona ni quiere orar realmente. Pero ¿sabes qué? En este pasaje Jonás ni guió a nadie a orar, y estas personas les nació del corazón, de su conciencia. Fueron plenamente conscientes de su pecado, y cuando fueron plenamente conscientes de su pecado y de quién era Dios, ellos oraron por sí mismos. Esa es la verdadera oración. La verdadera oración es una que fluye del corazón.
Esa es una verdadera oración, que fluye de un corazón consciente de quién soy y de lo que ha hecho Dios en mí. Y las palabras fluyen naturalmente. No porque alguien me force a hacer algo, no porque alguien me diga que tengo que orar, sino porque de verdad he comprendido el problema en el que estoy. Finalmente, arrepentimiento. O en otras palabras, humillación. Finalmente, el rey juntamente con el pueblo se vistió de cilicio. El cilicio era un tipo de vestido hecho de una tela un tanto incómoda, que la gente usaba cuando estaban queriendo representar duelo, agonía o arrepentimiento. Además de que el rey le señalase que se convirtiesen de sus malos caminos. Nota lo que dice el versículo, al final del versículo 8. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. ¿Y qué? Y conviértanse cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Predicó más el rey. Qué curioso, ¿no? Predicó más el rey que lo que predicó Jonás. Un corazón convertido desemboca en una actitud convertida. Un corazón que de verdad es convertido va a desembocar en una actitud convertida. Como te dije, el punto principal no es que modifiques la conducta, modifica el corazón. Pero si modificas el corazón, te aseguro que la conducta se modifica. Si tu corazón es realmente modificado por Dios y por Cristo, tu conducta se modifica. Si tú no estás experimentando una conducta diferente, es tal vez porque el problema no se yace en tu conducta. Tal vez el problema yace en otro lugar. Tal vez estamos atacando mal el problema y no estamos viendo dónde radica el problema principalmente. No estamos viendo dónde recae el problema. No podemos estar diciendo que podemos estar actuando de una manera y podemos estar viviendo de una manera y decir somos cristianos, porque no está respaldándonos. No nos respalda nuestra conducta. Nuestra conducta es una evidencia de lo que al final hay en tu corazón. Jesús lo decía de otra manera, ¿no? Un árbol malo no puede dar frutos buenos. Es lo mismo. Pero si tu corazón es convertido, tu actitud, te aseguro, va a ser convertida. Al tratar el pecado debemos tratar con algo más que actitud. Es poder llevar al que ha pecado a una conciencia real de quién es Jesús, de quién es su obra y su ministerio en nuestras vidas. La correcta aplicación del Evangelio desemboca en una persona que cree primeramente y que puede que muchos de nosotros seamos simpatizantes del cristianismo durante muchos años, pero no haber creído. El Evangelio me hace no solamente creer. El Evangelio bien aplicado me hace 3 cosas: creer, número 2, orar, porque la oración real surge de un corazón transformado por Dios, pues es un ser transformado el que se comunica con el Dios de su transformación. Al final la oración es eso, ¿no? Las palabras de un ser transformado que se está comunicando con el Dios que lo transformó. Lo pensaba de esta manera. Cuando el corazón realmente es cambiado, las palabras fluyen naturalmente, pues hablan con alguien a quien conocen. Cuando el corazón realmente es cambiado, las palabras te van a fluir naturalmente, porque estás hablando con alguien a quien conoces. ¿Pero qué le dices a alguien que no conoces? Lo personal a mí se me complica hablar con gente que no conozco, me es difícil. Y ahí aplicas, ¿no? Estás ahí al lado de la persona y ¿qué tal la chamba? ¿Sabes qué decir? Que así les pasa a muchos con Dios, ¿no? No puedes orar. ¿Por qué? Porque estás hablando con alguien que ni conoces. La oración debería ser algo tan natural si en tu corazón hay una conversión natural. Y finalmente el arrepentimiento es un acto de corazón que se traduce en nuestras obras, nuestra forma de vivir, en comportarnos, en actuar, hablar, hacer. ¿Tus obras hablan de tu transformación? Eso es lo que te pregunto. ¿Tus obras hablan de tu transformación? De hecho, nota que Jonás, la gran ironía de esta parte, ¿qué fue lo que no Jonás hizo? El pueblo creyó, oró y se arrepintió. ¿Y qué fue lo que Jonás no hizo? Jonás ni creyó que Dios podía cambiar a esta gente, ni oró por él ni por la gente, y al final tampoco se arrepintió de lo que quería hacerles. Qué ironía, ¿no? Número 3 y terminamos. Porque Dios puede transformar a un gran pecador, tú debes maravillarte del Dios de tu transformación. Porque Dios puede transformar a un gran pecador, tú debes maravillarte
del Dios de tu transformación. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. El pueblo se arrepintió y se humilló y se convirtió de sus malos caminos. De hecho, aquí la palabra que la Reina Valera traduce como arrepintió Dios, dice que vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron en sus malos caminos y se arrepintió del mal. La palabra hebrea que usa el libro de Jonás es una palabra que literalmente significa confortar. Confortar. ¿Qué nos enseña esta parte? El corazón de los ninivitas fue confortado por Dios. Y al mismo tiempo, el corazón de Dios fue confortado. Dios obra para bien en nuestras vidas. Dios quiere nuestro bienestar, nuestra felicidad y nuestra satisfacción. Por lo tanto, no deseches la gracia que Dios quiere darte por el placer momentáneo del pecado. No deseches la gracia que Dios quiere darte. Dios quería ver esta ciudad bien. Dios quería ver esta ciudad transformada y lo hizo. A pesar de lo que Jonás era, lo hizo. Cambió el corazón de ellos. Pero entre todo esto, nosotros podemos pensar lo mismo. Quiero que esta mañana salgas de aquí entendiendo, no quiero que deseches la gracia que Dios quiere mostrarte en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tus padres, en nuestro trabajo, en nuestras casas. Dios quiere hacer algo grande con nosotros. No deseches esa gracia por darle placer a tu carne por un instante. No deseches lo que Dios puede hacer contigo y con los que están alrededor de ti por simplemente satisfacer tus deseos de lo que sea, monetarios, personales, emocionales o carnales. No deseches lo que Dios quisiera darte por el placer momentáneo del pecado. Dios quería hacer algo grande en la ciudad de Nínive. No deseches eso por el placer del momentáneo del pecado. Maravíllate de la vida que tienes ahora. Todos deberíamos preguntarnos, ¿dónde estaríamos si no fuese por la gracia de Dios en nosotros? Hoy te pregunto por un instante, ¿cómo sería tu familia? ¿Cómo serían tus hijos? ¿Dónde estarías? ¿Cómo sería mi relación con mis hijos? ¿Cómo sería mi relación con mi esposa, con mi esposo? Conclusión esta mañana. Quiero que anotes al final de todo esto. Aquel día, Nínive no fue destruido. No derramó sangre. Yo no derramé sangre. Jesús, el que no había hecho nada, sí derramó sangre. ¿Nínive merecía morir? Sí. ¿Yo merecía morir? Sí. Jesús no merecía morir. Esa es la gran verdad que me enseña este pasaje. Jesús hizo lo que yo tenía que pasar. Y por esa gracia, por esta verdad, hoy tengo oportunidad. Por esta gracia, todavía mi familia y mi matrimonio tienen oportunidad. Por esa gracia, mi relación con mis hijos y con mis padres todavía tiene oportunidad. Por esa gracia, de lo que Él pasó y yo no, todavía mi vida puede ser transformada para bien. Y hay oportunidad. Y los ninivitas encontraron esa oportunidad en Dios, a pesar incluso del mismo Jonás. El problema es grande. Terminamos con esto, ¿no? El problema es grande. Ya lo vimos en este pasaje, ¿verdad? Aprende a ver cómo Dios ve las cosas. Y vas a ver que estamos metidos en grandes problemas. Pero así de grande es nuestro Dios. El problema es grande, pero tenemos a un Dios mucho más grande. Por tanto, porque Dios puede transformar a un gran pecador, tú debes proclamar la salvación de un gran Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque en medio de un gran problema en el que estábamos nosotros, tú nos diste una gran gracia. Y nos perdonaste de una manera maravillosa. Y conocimos a un gran Salvador. Pero ruego, Señor, que si ahora nosotros hemos conocido ese gran Salvador, podamos empezar a mirar como Él. Empezar a ver las cosas como Él las ve. Empezar a notar aquellas áreas donde el pecado está llegando y donde es necesario que tu palabra esté tratando. Ruego, Señor, que como dijeron varios de mis hermanos, primero me hable a mí
Enséñanos hoy en lo que estamos nosotros mal. Jonás no lo entendió, pero pido, Señor, que esta mañana entendamos nosotros lo que estamos mal. Las áreas de nuestra vida, pecados específicos y nombrarlos con el nombre que tú los nombras. Para ver el pecado como lo que es. No como problemas menores, sino como problemas mayúsculos. Pero entre todo eso tenemos un gran Dios que puede hacer una gran transformación todavía en nuestras vidas. Pero necesitamos guiarnos al gran Salvador. Necesitamos ir hacia el gran Cristo, que es ese gran Cristo que sí resuelve nuestro gran problema. Y gracias, Señor, porque si hemos conocido ese gran Cristo, entonces ahora enséñanos a ver a nuestros lados y observar las cosas y poder tratar los problemas, Señor, tal vez de nuestras familias, en nuestras casas, fuera de nuestras casas, pero siempre con la mirada puesta en el Evangelio y llevarlos a la persona que resuelve el problema. Pido, Señor, que no seamos como Jonás, que no seamos o no tengamos ese corazón miserable, sino realmente amemos a la gente, amemos a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros padres, amemos a nuestra iglesia y tengamos el corazón tan abierto para mirar el problema y hacer algo. No podemos quedarnos atrás, Señor. Vivimos en un mundo que está tan caído y nosotros no podemos quedarnos atrás. Pido tu bendición para cada uno de nosotros y enséñanos a disfrutar hoy de la vida que tenemos, del gran Dios que tenemos, de la gran salvación que tenemos. En nombre de Cristo oramos. Amén.